Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy con el tema Tengo mucho miedo. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículos 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Deseo empezar este tema con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez usted y yo hemos sentido miedo? Pues mi respuesta personal es un rotundo sí. Somos humanos y estamos sujetos a todo tipo de emociones en nuestro diario vivir, pero de todas las emociones que nos rodean, una de las más destructivas es el miedo. Por esta razón, titulé el estudio de hoy, Tengo mucho miedo. Y lo hice debido al periodo de crisis mundial que estamos atravesando, el cual está generando en muchas personas una ansiedad terrible que causa un horrible miedo. En estos días, muchos de nosotros hemos tenido crisis de nervios originadas por la preocupación de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tanto personas cristianas como no cristianas lo están padeciendo y esto provoca un terrible daño emocional y psicológico que no nos permite tener paz. Aquí vale mencionar lo siguiente. Si uno que conoce de Dios les cuesta en muchas ocasiones enfrentar el miedo, ¿cuánto más le costará enfrentar sus miedos a quien no conoce de Dios? El mundo está pasando este tiempo el peor momento de su historia. Y en medio de la calamidad y el dolor, Dios está probando la fe de todos y a su vez nos muestra la importancia y el valor de lo que antes para nosotros no le teníamos como importante. Este gigante llamado miedo se ha tomado no solo las ciudades del mundo, sino los corazones de muchas personas que hoy sufren de colapsos nerviosos, de temor de salir a las calles, de temor a la misma muerte y muchas cosas más que han dejado a muchos tirados en el suelo anímicamente. Ante esto, deseo decir que la preocupación y el miedo son peores que aún la misma enfermedad. En Proverbios, capítulo 25, versículo 29, nos presenta el temor con una característica que es la que hoy está afectando a tanta gente. El temor tiene un lazo que es capaz de atarnos y neutralizarnos. Pues sí, el temor posee cuerdas que si dejamos que nos aten, sufriremos los ataques con los cuales puede atormentarnos. Pero la pregunta es, ¿cómo trabajan estos lazos de temor en nuestras vidas? En Salmo capítulo 94, versículo 19, dice en su primera parte, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Y esto nos enseña que el primer paso que el miedo usa para poder empezar a atarnos es la multitud de pensamientos dentro de nuestra mente. El miedo habita dentro de nuestros pensamientos. Escuche bien lo siguiente. Cuando uno nace, solo nace con un temor. Es decir, naces y lo primero que deseas es sentir el abrazo de mamá y ser amamantado de inmediato. El resto de los temores o miedos uno mismo los va añadiendo a lo largo de nuestras vidas. Es un pensamiento muy interesante, pero es la verdad. En Proverbios capítulo 6, versículo 2, vemos que el siguiente paso que utiliza el miedo para atarnos a su voluntad es las palabras dichas de nuestra boca, procedentes de nuestra mente. El proverbista dice, en los dichos de mi boca quedé entrelazado o atado. Cuando uno siente mucho miedo, dejamos fluir en nuestra boca la ansiedad que nos aflige y esto nos termina atando a cada palabra negativa que digamos al estar en ese estado. En Proverbios capítulo 5 versículo 22, el miedo termina de neutralizar a la persona usando las cuerdas de la culpabilidad. El texto dice, prenderán al impío sus iniquidades y será retenido con las cuerdas de su pecado. El miedo en ocasiones es el resultado de la falta de perdón hacia otros y uno mismo, de pecados ocultos, de involucrarse con cosas relacionadas con el ocultismo y etcétera. Y la Biblia dice que puede ser atado por el miedo si están estas cosas involucradas en nuestras vidas. En Génesis capítulo 3 versículo 1, otra táctica que usa el miedo para poder atarnos por completo es las dudas acerca de todas las promesas que Él en su palabra nos ha hecho. Si notamos en ese texto, Satanás le dice a Eva, con que Dios ha dicho, y pone duda a la mujer acerca de lo que Dios realmente dijo.
El miedo ataca directamente a la fe y por eso debemos estar listos para enfrentarlo con la palabra de Dios y evitar que no termine atándonos y nos deje fuera de combate. Después de ver esto, a continuación tenemos la solución al problema del miedo. En Proverbios capítulo 29, versículo 25 nos dice que para vencer las ataduras del temor debemos tener confianza total en Dios aún contra todo pronóstico y solo de esta manera seremos exaltados. En Proverbios capítulo 14, versículo 27 nos enseña que nuestro temor solo debe ser a Dios y que este temor hacia Él nos apartará de los lazos o cuerdas de la muerte. La sombría forma de miedo que nos hace sentir que moriremos se irá cuando nuestro temor sea absolutamente solo Jehová. En segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos hace un llamado a que tengamos presente que como hijos de Dios, Él no nos ha dado ningún espíritu de cobardía o miedo que puede evitar tener una seguridad en sus promesas. Amigo, seamos valientes y cuando venga el miedo, enfrentemos su ataque con la valentía que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice que llenemos nuestra vida del amor de Dios, pues el perfecto amor echa fuera de nosotros todo tipo de temor o miedo. Dejemos que el amor de Dios sea nuestro sustento y cuando venga el miedo, ese amor quitará de nosotros todo lo malo que trae consigo este miedo. En Santiago capítulo 5 versículo 13 nos aconseja a tener periodos de oración si nos sentimos afligidos, pues muchas veces la aflicción es causada por nuestros miedos y es allí donde necesitamos estar conectados más con nuestro Dios para ser fortalecidos. En Mateo capítulo 14 versículos 26 y 27 Jesús menciona que tengamos ánimos cuando se manifieste el miedo. Una persona temerosa es alguien desanimado y ante esto la Biblia aconseja tener mucho ánimo. Y ese ánimo solo lo vamos a obtener leyendo su palabra, creyendo todo lo que dice con nuestro corazón, porque esto viene de manos de un Dios que nos ama. Otra cosa para analizar es cosas a las que realmente debemos tenerle miedo. Hemos visto todos los puntos negativos acerca del miedo, pero el miedo también puede ser un indicador que nos ayude a saber cuándo debemos corregir nuestro camino. Por ejemplo, Jesús en su tiempo aquí con nosotros sintió un miedo que usted y yo no tenemos. Y suena contradictorio, pero Jesús sintió miedo de algo que usted y yo no le tenemos miedo. Y la respuesta ante esta incógnita está en la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 7, donde se dice que él fue oído y fortalecido por Dios ante el temor reverente de cortar su relación íntima con Dios. Él nunca la había cortado, pero al cargar los pecados del mundo, se volvió maldición y su conexión con Dios ese día fue cortada con fines de reconciliar a los hombres con Dios mediante su sacrificio redentor. Jesús sintió temor reverente de estar desconectado de Dios y eso a nosotros no nos provoca miedo y en el peor de los casos a veces ni nos importa. Si queremos vencer el miedo, vivamos conectados con Dios. En las Sagradas Escrituras se repite la palabra no temas un total de 365 veces y esto nos enseña que Dios tiene para nosotros un no temas que nos acompañará para cada día del año. Ministerio de Enseñanza Cristiana, Revelación Bíblica al Mundo. Autor de este estudio, Maestro Bíblico Armando Merchán.